Entonces, lo que hoy día vamos a ver es las fuentes conmutadas, que en realidad vienen a reemplazar, en el caso de que se requiera mayor cantidad de energía, a las fuentes tradicionales lineales, ¿no? En realidad, nosotros vamos a tener, en lo que se refiere a las fuentes conmutadas, ¿no? Un filtro luego de la rectificación, y nosotros vamos a corregir directamente a través de lo que sería un controlador, ¿no? Y un transformador que se tiene, en este caso, después de lo que sería la parte de rectificación, ¿no? Realmente en las fuentes lineales, ustedes recuerdan, esto vería antes del puente de rectificación. Luego viene una etapa otra vez de filtrado por diodos, y si ustedes chequean los filtros, no son solamente capacitivos, sino también inductivos, ¿no? Y se va a tener, aparte interesante, una realimentación óptica que va a controlar directamente el factor de potencia, de tal manera que nosotros vamos a poder retransmitir, si ustedes gustan, a través de una especie de corrección, ¿no? Entonces, estas fuentes conmutadas se basan en el principio de seguidor de control, ¿no? Si nosotros vemos una fuentecita tradicional, como pueden ver, en este caso las conmutadas, el par de transformadores es mucho más pequeño que en el caso de que esto fuera una fuente como no conmutada, sino lineal, ¿no? De la misma manera, aquí tenemos los capacitores para la corriente que entrega este tipo de fuente, son mucho más pequeños, ¿no? Y como pueden ver, tiene, ¿no?, la parte de control, circuitos integrados ya, ¿no? Adicionalmente, nosotros podemos tener un separador de voltajes que permite tener no una, sino varias salidas de distintos voltajes. Y eso es una característica interesante de las fuentes conmutadas, porque nosotros podemos trabajar con 12, 24, menos 12 voltios y 5 voltios, ¿no? Esencialmente son las que más se utilizan, ¿no?, en la industria. En lo que se refiere al circuito como tal, para verlo un poco más resumido, nosotros vamos a chequear varias etapas, ¿no? Lo vamos a entrar con detalle. Aquí sería nuestra etapa de entrada, donde va a entrar nuestra entrada de voltaje AC. Luego tendríamos acá una especie de regulación a través del diodo Zener y este diodito más. Y directamente por este lado, a través de este acoplamiento inductivo, por un lado va a ir hacia lo que sería la salida, ¿no?, con el otro diodo Zener. Tenemos otro filtrado secundario. Y fíjense, aquí tendríamos la parte de realimentación, ¿no? Entonces, que va a entrar por acá y va a controlar esto de acá y llega a ser por este lado realimentado al circuito, en cierta manera, ¿no? Ahora, ¿cómo es esto de que nos dicen conmutado? Veamos la parte de rectificación, se dan cuenta, es prácticamente la tradicional, ¿no? De tal manera que nosotros tenemos aquí el puentecito de diodos, y esto va a tener un filtro de segundo orden, a diferencia de lo que teníamos de primer orden en las fuentes normales. Esta etapa lo que va a hacer es llevarla hacia adelante, y tenemos el sistema de conmutación, que en realidad lo que va a hacer es, entre comillas, rellenar lo que sería nuestro sistema, es decir, va drenando lo que sería la corriente
Y lo que va a hacer es, cuando está cayendo el voltaje que nosotros queremos, le va a entregar de su mismo voltaje de entrada, ¿no? Entonces, esa realimentación, obviamente, se la hace de manera, en este caso, óptica, como les decía hace un momento, ¿no? Entonces, viene por acá la salida, como hemos visto, y a través de esto, cuando se supera el voltaje que nosotros estamos polarizando este diodo Zener, entonces se va a activar un pulso acá, ¿no? Y este pulso, a través de este optoacoplador, va a llevarse hasta lo que hemos visto anteriormente, que era justamente el computador, ¿no? Entonces, detecta poca energía, lo voy a realimentar. Detecta mucha energía, entonces lo voy a abrir y trabajo con lo que teníamos inicialmente, ¿no? Eso es lo que se refiere a la realimentación, ¿no? Entonces aquí tendríamos la rectificación secundaria y tendríamos lo que sería el filtrado secundario, que les decía, aquí tendremos un circuito de segundo orden también, ¿no? De segundo orden a la entrada también lo hemos visto, que prácticamente es la misma idea, ¿no? La única diferencia que puedan chequear aquí no tiene su resistencia, de diferencia del rectificador primario. Por otro lado tenemos acá directamente que se va a masa, ¿no? Todo lo que sería la parte de realimentación, ¿no? El voltaje que estaríamos retomando de acá. Y aquí estaríamos haciendo un nuevo filtrado para que el pulso sea limpio, como quien dice, ¿no? Esta etapa de acá es más que nada este diodito de protección para el optocaplador. Bien, entonces aquí les podemos mostrar directamente, por ejemplo, el circuito ya completo de lo que sería una fuente de una computadora, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la etapa de filtrado inicial. Luego tenemos la rectificación. Esta sería la parte conmutada. Bueno, es un switch simplemente para que empiece a trabajar. Y aquí tendríamos el acoplamiento que les decía, bueno, el doble filtrado. Y aquí tendríamos nuestra salida de 12 voltios, ¿no? Las etapas, como pueden ver, son similares para cada uno de los voltajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos más 5 voltios, menos 12 voltios y menos 5 voltios, que son los voltajes de alimentación de la PC, ¿no? Por otro lado, aquí estaría la parte de acoplamiento, a ver dónde está. Hacemos un seguimiento, donde aquí lo está invirtiendo el voltaje para sacar los voltajes negativos. Y nuestro conmutador directamente lo que va a hacer es, ¿no? Aquí estaría el autoacoplador, y en este caso iría a esta parte de conmutación, ¿no? Aquí está el otro autoacoplador, ¿no? Entonces nos va a dar pulsos para la parte negativa y para la parte positiva, que va a controlar directamente esta parte de acá. Lo mismo tendríamos para el otro lado, que sería negativo, más o menos una especie de simetría tendríamos por ahí. Y si observan, aquí estaría igual la etapa de conmutación. Aquí tendríamos, bueno, si se fijan, estos transistorcitos están en configuración Darlington. Hasta el otro acoplador de la parte negativa. Y lo que sería la salida para nuestro conmutador
ustedes le ponen, ¿no? Entonces tendríamos tanto para la parte de menos 12 voltios, menos 5 voltios, 5 voltios y la de 12 voltios. ¿Ok? Entonces sería directamente la parte teórica. No he querido dejarlo atrás. Reactivamos esto. Aquí entonces tengo una fuentecita, ¿no?, que hemos preparado ya abierta de una PC. Bueno, tiene la parte de refrigeración. Aquí tenemos los distintos disipadores. Como pueden ver, aquí sería la entrada de nuestro circuito que va directamente por acá, ¿no? Aquí tendríamos lo que es, bueno, lo que era la etapa de rectificación, ¿no? Aquí pueden ver los distintos dioditos, ¿sí? Tenemos varios diodos que aquí están haciendo el puente de rectificación, ¿sí?, la etapa de filtrado inicial. Y aquí tendríamos los dos transformadorcitos, bueno, este más. Estos son los transformadores de pulso y este sería el transformador final, ¿no? Esto va a ser regulado por acá. Aquí tenemos los distintos reguladores. Entendiendo bien. Si bien aquí estaría la bobina, en este caso toroidal, que nos permitiría hacer el filtrado, ¿no?, acompañado de estos otros dos capacitores que nos dan el filtro del segundo orden, ¿no? Aquí tendríamos los controladores, ¿no?, y a ver si se nota por aquí abajo. Vamos a tratar de ampliar, a ver. No sé si llegan a ver el negrito que está ahí al lado de los cables, que sería el que está separando el voltaje, ¿no? Bueno, aquí tendríamos nuestro cablecito que nos va a dar esos negritos que serían tierra. El rojo sería 5 voltios más positivo y el amarillito sería 5 voltios, digo, perdón, 12 voltios positivo, ¿no? 5 voltios negativo, 5 voltios negativo, los negritos tierra. Ok, entonces espero que les haya gustado así la